Este día vamos a abordar el tema el suceso del diluvio y vamos a descubrir algunas cosas que quizás habitualmente, pastor, cuando uno lee el texto no las alcanza a ver, pero agradecemos a Dios que aquí tenemos a nuestro pastor para que nos ayude a ver estos elementos que van a resultarnos muy interesantes, pero además de interesante, llevan una lección muy importante para nosotros. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, necesitamos de sabiduría para comprender las lecciones que tú quieres darnos a través de estas historias que dejaste consignadas en el relato de la Biblia, y queremos pedirte esa sabiduría con el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos en el capítulo 7 de Génesis, pastor. Bueno, ya se abordó lo que se pudo del capítulo 6, ahora vamos al capítulo 7 de Génesis, y ahí sí ya se nos dan varios detalles del diluvio. Algunos que tomen su lección y la lean van a descubrir que ahí dice de que lleva un patrón similar al de la creación, pero nos gustaría que nos ayudara a comprender este patrón, porque creo que en ese patrón hay una lección para nosotros que necesitamos sacarle provecho a este estudio. Así es, creo que hay una estructura literaria del texto muy rica. La Biblia en realidad es un tesoro, es una maravilla, y la manera como Moisés lo escribió tiene para nosotros pues grandes lecciones. Gracias damos a Dios por estas lecciones, porque nos ayudan a través de los autores que han estudiado profundamente la Biblia, nos ayudan para conocer estas cosas. Recuerden que ayer ya mencionábamos que Noé hizo como Dios le mandó. Así es. Ahora, ese verbo hacer, nosotros lo encontramos en Génesis, el capítulo número 1. Está ahí a lo largo de todo el capítulo. Por ejemplo, veamos aquí algunos versículos, Génesis capítulo 1, para poder hacer esta conexión. 1:7, podemos leer el versículo 7. Bueno, aquí dice, e hizo Dios... versículo 16. Un firmamento, luego el 16 dice, e hizo Dios... El 25... Luego el 25 nos dice, e hizo Dios también. Sí. Así que está conectando lingüísticamente, está conectando ese verbo hacer de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó este mundo, con lo que Noé está haciendo al obedecer al Señor. Wow. Entonces quiere decir que aquí tenemos algo similar, pero sucede algo. Que allá en el capítulo 1 tenemos que Dios hizo la creación. Recordemos que va desde una tierra desordenada y vacía a un mundo ya donde Dios crea, lo llena y crea todo, y era bueno en gran manera. Ahora vamos de lo bueno en gran manera otra vez al desorden y a lo vacío. O sea, a la inversa. O sea que es en orden inverso, correcto. Y nosotros lo podemos ver muy bien, por ejemplo, aquí... en nuestra lección se destacan algunas cosas. Comienza hablando, recuerden ustedes, en el arca, ¿quién entró? Entraron los humanos y los animales. Eso es el sexto día. Eso es el sexto día. Luego el relato menciona, que también entran las aves, entran... Que es el quinto día. Es el quinto día. Las aves. Luego, en el relato de la creación, nosotros vemos que Dios hace las lumbreras. En el relato del diluvio, nosotros vemos que están ocultos. El cielo se ha cerrado y pues como cuando llueve fuerte, sí, ¿verdad? Claro. Uno no puede ver el sol, no puede ver las estrellas. Luego tenemos cuando ya la tierra ha sido cubierta y pasa un tiempo, luego las aguas bajan y la tierra está seca. Eso nos recuerda el tercer día, la tierra, solo que no habían plantas, porque en el tercer día de la creación se crearon las plantas, pero aquí después, cuando ya hay tierra seca, está una tierra vacía. Luego, cuando Dios separa al principio de la historia de este mundo, en el segundo día Dios separa las aguas del firmamento. Ahí nosotros tenemos en el relato del diluvio, nosotros tenemos nuevamente cuando Dios permite que haya otra vez esa separación, y finalmente llegamos al primer día
donde en el relato de la creación el Espíritu de Dios está sobre las aguas y en el relato del diluvio la paloma vuela sobre las aguas. Wow. En Génesis 1 es el Espíritu de Dios, en Génesis 8 es la paloma. O sea, todo lo que Dios había hecho, prácticamente se aniquila, se destruye. ¿Qué fue el causante de todo eso? El pecado que comenzó allá cuando Eva tomó del fruto, aquel acto que nosotros vimos como sencillo, que parecía que no tenía grandes consecuencias. Usted me dice, aún usted pone una manzana en la mesa y dice, no se la come y me la como. O sea, y uno dice, ¿qué consecuencia? Claro, no estoy haciendo que la comparación que era una manzana, fue la primera fruta que se me ocurrió, pero las consecuencias eran muy grandes. Ahora todo va en reversa. Wow. Pero recordemos, esta reversión de todo lo que Dios había creado bueno no fue el fin de la humanidad. Y aquí es lo maravilloso. Esto fue para volver a crear, para volver a comenzar, y eso gracias a las promesas de nuestro Dios. Bueno, y ahí está la misericordia de Dios, el tema que no debemos olvidar nunca, que cruza toda la Biblia, y es la gracia de nuestro Dios. Porque entonces, pastor, quiere decir que el motivo por el cual se hace esta reversión de la creación en el diluvio es para dar paso a una nueva creación. Eso ya lo tocaremos después, pero sí me surge una pregunta. ¿Qué debería decirnos esto a nosotros sobre cómo Dios trata el problema del pecado? Y siempre hacemos la conexión. Nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús, la Biblia dice que también Dios tiene que destruir lo que existe ahora para dar paso a algo nuevo. Bueno, es que si Dios no hubiera intervenido, recordemos nosotros, el ser humano, el pecado, hubiera destruido todo irremediablemente. No hubiera habido un retorno, y eso es lo que quería el enemigo, eso es lo que Satanás pretendía con este mundo. Pero gracias a Dios que Dios interviene, y aún su obra de destrucción, porque aquí vemos algunas palabras que creo que no hemos tomado el tiempo para leer esas palabras o para mencionarlas, pero cuando, por ejemplo, en la Biblia dice, a Dios le dolió en su corazón, porque es Génesis 6, que no pudimos comentarlo mucho, y luego dice que Dios se arrepintió. Saben que en ambas frases nosotros encontramos un balance. Encontramos por un lado que Dios está teniendo, digamos, no es un sentimiento como el de los seres humanos, pero para expresarlo como los seres humanos, Dios realmente está triste al ver lo que el hombre está haciendo. Pero cuando dice que Dios se arrepintió, es una palabrita que siempre mezcla la gracia. Entonces Dios tiene que tomar ciertas acciones que destruyen, porque esa es la parte del juicio, pero que es para al final rescatar, es para rescatar. Entonces Dios toma el control de la tierra, Dios toma el control nuevamente, porque recordemos, el ser humano se ha desviado, hacen lo que ellos quieren, el mundo está lleno de violencia y de maldad. Ahora Dios se presenta, Dios baja, Dios destruye, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera habido esperanza para la humanidad. Si hubiera degradado y degenerado tanto, si hubiera destruido, no estaríamos nosotros hasta hoy. Qué tremenda lección esta. Pero ahora queremos hacerle una pregunta a usted que está escuchando esta transmisión o que está viendo esta transmisión. ¿Qué necesita Dios destruir en nuestras vidas para dar paso a una nueva creación? Y pastor, tal vez le voy a trasladar esta pregunta para que nos ayude a saber cómo podemos entregarle aquello que nos está destruyendo a nosotros para que sea Él el que destruya ese mal que hay en nosotros y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, Dios siempre tiene procesos que muchas veces nosotros no los comprendemos, pero hay un canto muy conocido en el mundo cristiano que es el canto del alfarero. Y ese canto dice, te voy a hacer, bueno, es un canto que dice, yo soy el barro, Dios es el alfarero, y en el proceso Dios dice, hijo mío, te va a doler lo que va a pasar, te voy a tener que destruir. De hecho, en la Biblia está ese tema que el alfarero viene y cuando ve que la vasija no está como él quiere, él vuelve a
Él la deshace, vuelve a formarla toda una sola masa para volver a crear otra vez. Entonces Dios tiene que hacer eso muchas veces en nuestras vidas, pero es para salvarnos. Él dice, yo reprendo, disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y Dios permite que pasemos por chascos, por dificultades, por problemas. A veces parece un proceso de destrucción. Cuando usted y yo estamos en la prueba, nosotros clamamos al Señor y le decimos, Señor, no aguanto, me estás destruyendo. Pero Dios dice, no, hijo mío, voy a destruir lo malo, voy a destruir la escoria que hay en ti para que quede el oro puro de la fe y del amor. Amén. Así que oremos al Señor para que Él nos fortalezca con esta confianza que tenemos, porque el mensaje de Dios es que Él va a renovar todas las cosas y quiere que nosotros participemos de esa gracia. Pastor, ayúdenos a orar para tener eso en mente, que como usted decía, Dios pueda sacar lo mejor de nosotros, aun cuando a veces sea un proceso doloroso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú intervienes, tú te pones enfrente del pecado, del pecador, de la maldad de este mundo. No dejas correr el mal ilimitadamente, porque si no nos destruiríamos sin esperanza de un Redentor. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre te vas a atravesar en el camino del pecador, para que el pecador mire, para que el pecador sea consciente y se arrepienta. Te damos gracias porque muchos han aceptado tu intervención en su vida y han visto aún las dificultades y los problemas como una manera de regresar a ti, de buscarte y de permitir que tú hagas algo nuevo en sus vidas. Gracias, Señor, por tus promesas en el nombre de Jesús. Amén.